Para ampliar este tema, vamos a enlazarnos con Ricardo Herrera, abogado laboralista, que nos va a hablar acerca de esta ampliación del trabajo remoto. ¿Cómo está? Bienvenido a Noticias Mañana. Buenos días, Ronnie. Muy bien. Esta nueva ampliación que se hace del trabajo remoto, ¿cuál es el impacto que va a tener? Porque se habla que se busca conservar los empleos de las personas, que se le asignen nuevas funciones de acuerdo a la necesidad de la empresa o institución. Bueno, recordemos que hubo un proyecto de ley en el Congreso que se aprobó el año pasado como nueva ley de teletrabajo. El Poder Ejecutivo lo observó y el Congreso no insistió, con lo cual se archivó. Entonces teníamos dos posibilidades: o extender el trabajo remoto creado durante la pandemia, como ha ocurrido en virtud del decreto de urgencia publicado el día de hoy, o volver a aplicar la ley de teletrabajo del 2013, que es una ley que lamentablemente no generó mucho impacto en la colectividad, no fue acogida con entusiasmo, y hubieron solamente 3.600 contratos de teletrabajadores registrados en el Ministerio de Trabajo, cuando tenemos más de 350.000 trabajadores remotos hoy en día en el marco de esta nueva figura. Entonces, definitivamente, la comunidad acogió mucho más el trabajo remoto que el teletrabajo, básicamente por dos razones. En primer lugar, en beneficio de las empresas, en el trabajo remoto es opcional que el empleador pague el internet, la luz, el mobiliario, la laptop o la computadora. O sea, que el proceso de montar la oficina en casa al trabajador es opcional, repito, no es obligatorio. En cambio, en el teletrabajo sí lo es. El empleador debe comprarle estos equipos o dar una compensación por el uso de los equipos del trabajador para el teletrabajo o trabajo remoto. Y la segunda diferencia radica en que, en beneficio de los trabajadores, en el teletrabajo no estaba prevista la posibilidad de desconectarse de la red para efecto de descanso. No existía el derecho a la desconexión, que sí existe en el trabajo remoto. Esto es, que los trabajadores remotos deben exigir que se cumpla su jornada laboral como si fuesen trabajadores presenciales. Y en el caso de los trabajadores no sujetos a fiscalización inmediata, los jefes o las personas muy calificadas, por ejemplo, tener derecho por lo menos a 12 horas de desconexión entre el término de una jornada y el inicio de la otra. Entonces creo que por esta razón ha habido masiva recurrencia al trabajo remoto y por ello el gobierno, creo que en una buena medida, ha dispuesto con el decreto de urgencia de hoy que se prorrogue hasta el fin del año que viene, en el marco probablemente de una ampliación de la pandemia hasta el año que viene. Vamos a ver qué es lo que ocurre al respecto. Ahora, ¿solamente es para las personas que presentan algún tipo de riesgo o las personas que la empresa considere deberían realizar el trabajo remoto, no? El trabajo remoto es para todos. El grupo de riesgo, que son las personas que, por ejemplo, tienen más de 65 años o alguna comorbilidad, son trabajadores que en principio deberían hacer trabajo remoto, pero si no cabe el trabajo remoto por las funciones que desarrollan, entonces entran en una licencia con goce de haber recuperable que va por ahora hasta marzo del 22. De modo tal que el trabajo remoto es aplicable indistintamente a sean trabajadores de grupo de riesgo o no lo sean. Ahora, justamente lo que se habla es que con esto se garantiza la vinculación laboral entre empleado y empresa, pero también se habla de mucha duda por parte de la población porque no realizan las funciones que realizaban en la empresa cuando estaban de manera presencial. Estando en casa tendrían que realizar otro tipo de función. ¿Cómo es el impacto tanto para la empresa, ¿no? y para el empleado, para el trabajador? En realidad las funciones no cambian. El trabajador remoto hace lo mismo que hacía en términos presenciales. Y el empleador decide si... lo que pasa es que el empleador, si no pudieran hacer los trabajadores el trabajo que venían haciendo remotamente, tiene la potestad de convocarlos a trabajo presencial. Ya se reactivaron todas las empresas en términos de poder operar presencialmente. Entonces, el empleador decide si el trabajador debe ir a trabajar al centro de trabajo o puede hacer trabajo remoto. Lo decidirá, en caso de trabajo remoto, si las funciones que hace el trabajador presencialmente pueden ser absolutamente repetidas o replicadas en el marco del trabajo remoto. Ahora, muchos hablan de que yo hago trabajo remoto, pero trabajo mucho más horas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los derechos de las personas que realizan este tipo de funciones en casa, del trabajo remoto? El principal derecho es el derecho a la desconexión, porque efectivamente al inicio del trabajo remoto, el año pasado, ocurría con frecuencia eso, ¿no? No había un límite entre la vida personal y la vida laboral. Los trabajadores laboraban todo el día, dependiendo de el tipo de trabajo que hicieran y sobre todo la frecuencia de requerimiento de su empleador. Por eso es que se estableció
a fines del 2020 el derecho a la desconexión, que es un derecho que supone que el trabajador debe hacer respetar su jornada laboral. El empleador no puede pedirle que haga más trabajo remoto fuera de la jornada laboral o antes del inicio de esta. Y en el caso de los trabajadores que no están sujetos a la jornada laboral, los altamente especializados, los funcionarios, los jefes, los supervisores, tienen el derecho a la desconexión por lo menos 12 horas diarias entre el fin de la jornada laboral de hoy y el inicio de la jornada laboral de mañana. Uh-huh. Ahora, de no realizarse, por ejemplo, este derecho a la desconexión, ¿dónde pueden ir los trabajadores a presentar de repente su queja, algún tipo de reclamo? Bueno, hay dos vías, ¿no? En primer lugar, una denuncia ante SUNAFIL, que por lo demás puede ser anónima y virtual también, escribiendo a la página web de SUNAFIL, para que un inspector constate presencialmente o virtualmente también, a través de correo electrónico, si se está cumpliendo o no este derecho a la desconexión en el caso del trabajador denunciante, cuya identidad puede ser guardada por el inspector, puede ser mantenida en reserva si es que la denuncia ha sido anónima. Y por otra parte, puede el trabajador también demandar judicialmente el cese de la hostilidad, que consistiría en no respetar el derecho al descanso del trabajador, al no observar el empleador el derecho a la desconexión. Muy bien, ahora, la empresa no puede despedir al trabajador que está haciendo justamente esta labor remota. No, a menos que cometa una falta grave, ¿no? A menos que haya una causa justa de despido, no puede despedir a ese trabajador. Uh-huh. De hecho, todos los derechos del trabajador se mantienen en el trabajo remoto, ¿no? No hay ninguno que se elimine o se suspenda, salvo, por ejemplo, algunas condiciones de trabajo obvias, como la movilidad o la asignación por transporte, que no se pagarán, o la alimentación, que no se concederá porque el trabajador no está haciendo trabajo presencial, a menos que lo haga, por lo menos parcialmente. Entonces, algunos días irá a trabajar a la empresa o a la fábrica y otros días lo hará desde su casa. En ese caso, la movilidad, el refrigerio, el transporte, podrían ser brindados por el empleador los días en los cuales sí haya trabajo presencial. En ese caso estaremos en una suerte de trabajo remoto mixto, con días de trabajo presencial y días de trabajo desde casa. Muy bien, ya solo para hacer un balance, el trabajo remoto desde que inició justamente la pandemia, ¿cómo ha sido el impacto para la empresa, ¿no es cierto?, en productividad? ¿Ha sido positivo? Positivo en términos generales porque definitivamente los tiempos muertos se han recuperado para el trabajo efectivo, el traslado de ida y vuelta al centro de trabajo, las pausas que se hacían por razones básicamente sociales en el centro de trabajo, todo eso se ha recuperado para la jornada laboral y definitivamente las empresas han incrementado su productividad al igual que los trabajadores. El trabajo remoto es una de las pocas cosas buenas que ha traído consigo la pandemia y creo que ha venido para quedarse, ¿no? Muchas empresas han reducido sus centros de trabajo o los han convertido en lugares de trabajo común o por ejemplo, figuras como la del coworking se han generalizado a través de todo el país y a nivel internacional también. De modo tal que, como digo, el trabajo remoto ha venido para quedarse. A fines del 2022 probablemente tengamos una nueva ley de teletrabajo que sin duda alguna recogerá lo mejor del trabajo remoto para continuar con esta figura y de esa manera mantener la productividad ganada por los trabajadores. Muy bien, muchas gracias por ampliarnos más la información sobre el trabajo remoto que va hasta diciembre del año 2022. Estuvo con nosotros Ricardo Herrera, abogado laboralista. Muy bien.